En World Traffic, agencia aduanal certificada OEA, trabajamos en lograr operaciones de comercio exterior exitosas, con la prontitud y atención que nuestros clientes necesitan. En World Traffic, nos queda claro que es momento de ser flexibles y rápidos, de apoyar a nuestros clientes, de cumplir a cabalidad con la rigurosa normatividad del comercio exterior, que sin duda después de la pandemia será aún más compleja. En World Traffic, tenemos el conocimiento y la capacidad logística para acompañarte durante todo el trayecto. Eres nuestra prioridad. World Traffic, tu agencia experta. Visítanos en www.worldtraffic.mx. Hecho en Baja, un programa sobre lo que sucede en la industria de la región y el mundo, conducido por Enrique García Guerrero, experto en comercio exterior, y la colaboración de Jorge Vázquez, Marco Nájera y Mario Soto, con nuevas secciones e invitados que tocarán temas económicos y experiencias que contribuyan en consolidar esta gran región. Hecho en Baja, todos los domingos a las 7 de la noche por su canal 66. Hecho en Baja. Sigamos adelante. Estimado teleauditorio, bienvenidos a Hecho en Baja, el programa que la industria de exportación de Tijuana y Mexicali producen para usted. En esta ocasión tenemos la mesa a la García Guerrero. Acompáñanos aquí en Hecho en Baja. García Guerrero, en la mesa nos acompaña Marco Nájera. Bienvenido, Marco. Gracias por acompañarnos. Gracias, Marco. Buen día. Sus órdenes, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos como invitado a Luis Manuel Hernández. Él es presidente nacional de INDEX, que es la industria nacional de exportación. Bienvenido, Luis Manuel. Muchas gracias, Enrique. Sus órdenes. Buenas tardes. Un placer. Por ahí ya es el segundo baja californiano que ocupa este puesto, ¿verdad? Ok, ese por ahí, segundo baja californiano, primer mexicalense. Primer mexicalense, así es. Pues es mucho orgullo, ¿verdad? Y mucha responsabilidad. Te toca una época muy difícil de México, muy difícil para la inversión extranjera. Bueno, ahorita lo iremos platicando poco a poco. Yo voy a empezar un poquito con el COVID aquí en Baja California. Estamos en amarillo, en Mexicali estamos en naranja, en Sonora verde, en la Ciudad de México verde, ¿sí? Increíblemente pues siguen los contagios, siguen las muertes, tenemos mucha reunión social y eventos, los restaurantes y los bares trabajando, no sé la capacidad, pero están trabajando. Las vacunas en Estados Unidos acaban de regalarnos 1 millón para la frontera. Lo dividen en 4 ciudades, Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez y Reynosa, donde se supone que tenemos más CIMEX. Luis Manuel, ¿cómo sientes la pandemia en el sector INDEX en México? Mira, de inicio la pandemia pues, no fue, vamos a decir, creo que nos pegó igual a todos si pudiéramos ponerlo en ese contexto, ¿sí? Había mucha ignorancia de qué hacer, cómo hacerlo y por qué hacerlo. Buscamos varias empresas del sector el cómo seguir funcionando, ¿no? Desafortunadamente los argumentos en ese momento eran producir el producto, ¿no? Después te vas dando cuenta, conforme avanza esto, que la pandemia no es producir, es proteger la inversión, que es la gente que está trabajando contigo, ¿no?
Entonces, a partir de ahí, la pandemia nos pega en el sector de manufactura muy diferente. ¿Por qué? Porque tienes que hacer algo introspectivo, tienes que ver qué estás haciendo en el sector, tienes que ver la seguridad de tu asociado y también entender que el mercado va a estar ahí después de la pandemia. Nos impactó, no hubo mucha inversión en ese año, de hecho las inversiones grandes que se tenían proyectadas se cancelaron. Si nos vamos al sector de manufactura, solamente entraron como 23 empresas de manufactura en el proceso de la pandemia y son empresas que entraron o en el último trimestre o en el primer trimestre. Pero todo esto lo que nos viene a decir, Enrique, es que el contexto del COVID específico con nosotros fue entender qué estaba pasando, hacer todas las regulaciones y cumplimientos dentro del sector y no convencer a las autoridades, ¿no? Sino convencer al asociado de que tenía que venir a un lugar seguro a trabajar. Entonces, cuando entendimos esa parte, que fue 2 o 3 meses después, teníamos gerentes, como yo les decía, negociando con el virus, ¿no? Oye, es que si hago una situación, si les doy 3 cubrebocas, al final al que teníamos que convencer fue al asociado. Una vez con eso, se reactivó la economía y pues ahorita tenemos, si comparas un año contra otro, de marzo a marzo, tenemos cerca de 90,000 empleos más en el sector. Lo que te dice es, ya tuvo un impacto, ¿no? Ese buen trabajo que se hizo el año pasado ya tiene un impacto favorable para el país ahorita en este primer trimestre de 2021. Bien. Marco. Claro, una de las preguntas más importantes para Luis Manuel en esta posición, que si bien es mexicalense, radicando en Tijuana, representa toda la industria en el país, y lo que estamos viendo en algunos sectores, Luis, lo decíamos antes de empezar el programa, es que algunos sectores están creciendo de manera importante. ¿Hay alguna región del país que esté representando una mayor oportunidad de crecimiento, o ves que la industria está creciendo en parejo en todo el país? ¿En dónde está concentrado o está distribuido en todo el país? Mira, el impacto más fuerte de crecimiento está en la frontera, ¿sí? Pero sí ves a todo el país creciendo. Ahorita lo que nosotros estamos analizando, vimos en la estadística, es el empleo se ha generado porque, o sea, si se pierde un trimestre y medio del año pasado, entonces ahorita tú tienes que suplir esta demanda, ¿sí? A esta demanda le pones 2 variables importantes. Una es que tienes un nuevo gobierno federal en Estados Unidos y tienes un tratado que se firmó en julio de 2020. Entonces eso te da un contexto de productividad más grande, ¿no? Entonces ahorita nosotros vemos que la frontera es la que ha tenido el impacto mayor. Esta es la parte de la reactivación de la frontera y vamos a ver más crecimiento ahí porque se tiene que reactivar, vamos a decir, la parte sur de Estados Unidos, ¿sí? Todas esas tiendas, todo ese comercio se tiene que reactivar, pero lo vamos a ver en los siguientes meses. Bien. Tienes el IMEX, que es el decreto que nos regula de alguna manera, ¿no? Hemos sufrido algunos cambios, con el TEMEC sufrimos algunos otros cambios. Sin embargo, entra también la industria fronteriza, el área agrícola de exportación y el sector maquilador o industria de exportación. Nos dices que hay un crecimiento, nosotros lo vemos porque vemos que están pidiendo trabajadores las diferentes empresas, lo que nos demuestra que hay un crecimiento, que hay rotación también entre las empresas. Hay un empleo directo e indirecto. Hay una derrama económica. ¿Tendrás algunos datos de estos? ¿Cuántas empresas son las que estamos caminando en el país? ¿Qué representa también la exportación para la balanza de exportación que es tan importante para México? ¿Qué opinión tienes de esto, Luis Manuel? Mira, platico un poquito del contexto del sector de manufactura en el país. Son 6,300 empresas, ¿sí? Es el 0.03% de los RFCs, los registros federales de contribuyentes de México. Es algo muy pequeño. Sin embargo, esas 6,300 empresas lo que te generan es 3,100,000 empleos directos. Entonces, es un dato muy importante. Otro dato muy importante es de que esas 6,000 empresas, con esos 3 millones de empleos, te generan ahorita el 57% de la exportación. Entonces, este es un contexto más grande que el petróleo, ¿sí? Más grande que el turismo, más grande que las remesas, lo cual nos dice aquí Enrique y Marco, que al ser un
sector pequeño que depende de un decreto, su derrame económico e impacto económico diario, como lo he comentado en varias conferencias, son 95 millones de dólares todos los días que se pagan en salarios. Todos los días que estamos trabajando se pagan 95 millones de dólares. Entonces, vemos eso en la balanza de México. La balanza de México ahorita, si tú ves a marzo, es negativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienes una pérdida de 4 mil millones de pesos en petróleo, pero tienes una ganancia en el sector exportador de 4.200, ¿sí? Hay otros dos factores ahí. Entonces, vamos a decir, si no tuviéramos el sector exportador, tuviéramos una balanza mucho más negativa a nivel país, lo cual nos pone en una posición económica muy débil. Entonces, ahorita, cierta parte de la fortaleza que hemos, vamos a decir, la apreciación que ha tenido el peso con el dólar, pues tiene las variables de Asia, pero también tiene la variable del sector de manufactura, que hay una alta dependencia de Estados Unidos, Canadá y Asia de lo que está en México para poder producir sus bienes. Luis, tradicionalmente hemos tenido dos visiones de la industria maquiladora. Quienes la conocemos y valoramos lo que representa para nuestro país, y quienes de pronto perciben que la industria maquiladora no es lo más positivo que le puede pasar al país en términos de empleo. ¿Pudieras compartirnos qué sucede por cada peso que tú, como industria, pagas en salarios? ¿Qué sucede con la derrama económica alrededor de ustedes y hasta dónde le llega al resto del país, que pareciera que no depende de la industria, pero si nos puedes dar ese dato? Mira, es un tema que creo que llegué viéndolo, parte de mi rol es tratar de cambiarlo, ¿sí? La cuestión es de que muchas veces pues, no puedes cambiar la perspectiva. Lo único que te puedo decir ahí es, por cada peso, por cada dólar que tú pagas en el sector de manufactura, estás pagando cerca de 7 pesos en servicios, ¿sí? Como otros 3 o 4 pesos, ¿sí? En lo que es producto y consumo de producto nacional. Sí hay algo que hemos tenido en el sector que a mucha gente no le gusta, ¿sí? Pero son muchos sectores muy específicos, es de que no se ha desarrollado proveeduría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la proveeduría muchas veces queda en buenas intenciones, ¿no? Pero lo que tienes que ver que la región donde estamos nosotros, Estados Unidos, México, Canadá y Latinoamérica, pues no tenemos muchos commodities, ¿no? Si te vas a Asia, ellos entre ellos mismos generan el 80% de su proveeduría. Si tú sumas de Canadá hasta acá a Brasil, podemos generar como un 30% de la proveeduría, ¿no? Entonces, esa es la parte que tenemos, es por más que nos esforcemos, pues no podemos tenerla porque no está el commodity en sí con nosotros, con esta región. Ahora, tenemos una percepción, Luis Manuel. Nosotros los que estamos en la frontera conocemos cómo se maneja el sector maquilador en la frontera. Y te puedo decir que la mayoría de las empresas son certificadas, IVA y EPS, gozan de todas las certificaciones que, entre paréntesis, han estado más difíciles certificarse, ha estado más difícil subir las categorías de las empresas. Y por ahí nos dicen que porque allá en el centro del país hay 2 o 3 empresas que han hecho mal uso de nuestro decreto. Pero yo te dijera, ¿por qué esa percepción? Pues, ¿por qué las autoridades tenemos esa percepción? Antes, la industria de exportación, yo me acuerdo de las reuniones eran con el presidente de la República, mínimo el secretario de Hacienda, ¿no? No sé, ahorita si andamos a nivel direcciones, de nivel del SAT, platícanos un poquito de todo esto, porque todo esto nos da una forma que no es, nosotros decimos, el sector de exportación es de lo más limpio, tenemos un anexo 24, un anexo 31, hay un control muy exacto de todas nuestras operaciones a nivel economía, a nivel Secretaría de Hacienda, e inclusive cualquier otra que otorgue un permiso, un aviso o lo que tú quieras ver dentro del sistema. Es decir, ¿qué pasa con nuestra imagen? ¿Qué pasa con el corredor? ¿Qué pasa con los gestores? ¿Qué pasa con toda esta gente que está alrededor del sector? Que deberíamos estar empujando fuerte para que esto se consolidara. Dame tu opinión ahí. Mira, te voy a dar la opinión y parte de lo que veo, ¿sí? Algo que
que ha sucedido es, hemos tenido varias, vamos a decir, ACs, vamos a ponerlo de esa manera, que juegan más para la tribuna que para el sector. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Juegan más para los medios, juegan más para ver qué nota sale ahora y cómo mantengo mis likes y lo que quieras, ¿no? Entonces, hay algo que estoy viendo ahorita, que ahorita nosotros tenemos una apertura directa en la Secretaría de Trabajo, Secretaría de Economía, Comercio Exterior, ¿sí? Estamos tocando la puerta con el SAT, pero lo estamos haciendo de una manera muy diferente. Ahorita lo que queremos nosotros es solucionar el problema primero, ya que esté solucionado, salir a medios y decir que ya lo solucionamos, ¿sí? Tú lo vas a ver con la vacuna, nadie logró la vacuna más que este sector, ¿sí? Es algo que buscaron todos los empresarios y al final del día, si yo lo veo en el contexto, no se hizo tanto impacto. ¿Por qué? Porque si hubiera sido de un empresario, una empresa mexicana, etcétera, etcétera, créeme, la nota seguiría viva ahorita 3 semanas o 4 semanas después, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Si hay una percepción de ciertos, vamos a decir, áreas del gobierno donde si no cumple, vamos a decir, vendías la idea de que el sector era un sector no cumplidor. Ya se identificó tanto el gobierno como de nuestra parte cuál es esa parte o cuál es ese, vamos a decir, ese sector que no era el que nos ponía, que nos aceptaba, vamos a decir. Entonces ahorita el avance que hemos tenido ha sido muy bueno desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque ya es con mesas de trabajo. Realmente no es conjuntas cada 3 meses. Ahorita tenemos unas mesas de trabajo abiertas donde cada mes nos sentamos, vemos, evaluamos empresas. Ahorita lo que estamos viendo también es de que con todo esto que está pasando del TEMEC, el gobierno necesita el sector, porque es un sector que cumple, ¿sí? Entonces, si tú te vas para poner batallas y para poner, vamos a decir, ganar esas batallas, tienes que unirte con el sector más cumplidor. Entonces, si hay parte de esa percepción que comentas, ahorita la cuestión es de que las personas que toman la decisión ya están enteradas de lo que hacemos en el sector, de qué es lo que no queremos hacer. Muchas empresas nos buscaban ser socios de Index porque traían un problema de comercio exterior y ese no es nuestro rol, ¿no? Nuestro rol es, ¿sabes qué? Ayudarte a abrirte la puerta y ayudarte a mejorar, no venirte a ayudar a convencer a una autoridad, ¿sí? De que estás haciendo las cosas más y te cierran los ojos, ¿no? Esto es gradual, Enrique. Creo yo que lo que se está avanzando bien. Abrimos las puertas como nunca se habían abierto con Estados Unidos, estamos abriendo las puertas con Canadá y te vas a dar cuenta de esto en unos meses, ¿sí? La cuestión aquí es que te vas a dar cuenta cuando ya esté funcionando, previo a que estemos, vamos a decir, pues, en la nota nada más. Bien. Marco. A mí me gustaría, ya que tocaste, Luis, el tema de la vacunación, que fue un logro extraordinario, como bien lo dices, ningún otro sector lo logró. Es algo que a lo mejor no está tan ampliamente difundido. Y esta sería la oportunidad porque llegamos a toda Baja California y al sur de California. ¿Cuál ha sido el impacto? ¿Cuántos llevan? ¿Cuál es el plan? ¿Por qué sí o por qué no Mexicali? ¿Por qué sí otras ciudades o por qué no otras ciudades? Gracias por la pregunta. ¿Por qué? ¿Cómo inició esto? Esto inició el año pasado, ¿sí? Yo siendo presidente de Zona Costa, ¿sí? De Tecate, Rosarito, Tijuana y Ensenada, empezamos a gestionar este proyecto, lo empezamos a gestionar de manera local y tenemos una muy buena voluntad aquí de Canacintra, Tijuana y del CDT de Tijuana. Entonces, cuando se pone esto en la mesa, vamos a decir, con las personas correctas, ¿sí? Se pone en la mesa, se pone con Cancillería, se pone con los consulados, el cónsul de México en Estados Unidos, Carlos González, nos apoya. ¿Qué es lo que dijimos? Vamos a hacer una prueba, ¿sí? Vamos a hacer una prueba, si la prueba sale bien, lo replicamos a nivel nacional, ¿okay? La cuestión aquí es por el preciso impacto de la confidencialidad de manejo de información, de manejo de manera local. Nos fue bien, ya pasaron 2 semanas, se vacunaron 10,000 personas, ahorita se abre otra vez para más personas, ¿sí? Se llevan ese punto medio de Estados Unidos y México. Contestando tu pregunta esto se va a replicar a otros estados, ¿sí? La cuestión, y desafortunadamente lo que hemos visto es de que en vez de replicar una buena idea o un benchmark, ¿sí? Y copiarlo, así como digo yo, copy-paste, ¿sí? Lo que estoy viendo es que cada zona está haciendo lo que ellos creen que es conveniente, ¿no? Estuve en una reunión hace 4 días y
Y una persona me explicaba también el proceso, que dije, ¿sabes qué? Pues un proceso que no conozco, ¿sí? Porque lo que hicimos acá es totalmente diferente a lo que me estás diciendo, ¿no? Pero entonces, ¿qué sucede muchas veces aquí? Creo que tenemos que dejar un poquito afuera, Marco, la parte del yo, ¿no? ¿Sí? El servicio es para 10,000 personas, va a ser para 20,000, va a ser para 50,000, ¿sí? Ese millón, el tema que vamos a tener que operar es la logística, ¿sí? Ahorita ya hay mucha gente que dice, yo sé, yo traigo el contacto, etcétera. Creo que es de la idea a la ejecución y la ejecución correcta, ¿no? Entonces, para esto, pues realmente no necesitas muchas empresas, ¿no? Necesitas pocas empresas bien comprometidas, ¿no? Lo que nosotros hicimos fue, ya que teníamos un día este proyecto, ya que vimos que se pudieron vacunar 1,000 personas sin problemas, salimos a medios, ¿no? Cuando ahorita yo veo otros estados y otras plazas que ya están saliendo medios y todavía no tienen asegurado nada, ¿no? Entonces, es cuestión de contexto, ¿no? Lo que estoy tratando de decir es, creo que podemos atacarlo de diferentes maneras. Es un éxito. De hecho, el canciller Ebrard se voló la barra con esta autorización. ¿Por qué? Porque te da un impacto, vamos a decir, de lo que tiene que estar sucediendo económicamente en el país. Y también pues, tratar de homologar un poquito los términos esenciales que manejamos una vez en la pandemia. ¿Nos pudieras decir, Luis, por qué el chaparral? Explicarle a la gente, particularmente de Mexicali, los de Tijuana seguramente todos lo saben o algunos a lo mejor no, pero ¿por qué el chaparral y por qué no ha podido llegar esa oportunidad para la gente de Mexicali? ¿Por qué el chaparral? Como es un donativo de Estados Unidos a alguien de Estados Unidos, que es la Universidad de San Diego, la propiedad de la vacuna de Estados Unidos no es propiedad de México, ¿sí? Entonces, no puedes cruzar por situaciones de restricción de frontera, no puedes cruzar a la gente allá. Todo lo que buscas es, pues ahí la gente de comercio exterior va a entender mejor que yo, hay un espacio, ¿sí?, entre México y Estados Unidos que quiere decir una zona franca, si quieres llamarlo, una zona donde estás todavía por cruzar y no. Entonces, el chaparral cumple con eso, por eso la vacuna es ahí. Es por un empleado de Estados Unidos aplicándoselo a un mexicano en ese espacio donde no necesitas visa, no necesitas cruzar realmente Estados Unidos. Y ahorita lo que entiendo es de que ya Mexicali ya está en esas pláticas con CBP, con Homeland Security. Lo que tengo entendido ahorita es de que tienen que encontrar quién va a donar en la parte de Estados Unidos, si va a ser el condado de Imperial o qué condado va a donar a alguien de Estados Unidos para hacer la aplicación, ¿no? Creo que la parte logística ya la tienen, lo que sí estoy ahí un poquito tal vez desfasado, pero es la opción también está pendiente. Muy bien, gracias. Bueno, dentro de la balanza que platicábamos, hay una cosa importante que no hemos podido lograr, es la proveeduría que se estabilice al 100%. Todavía hay proveeduría que nos cuesta trabajo encontrar. Algunas cosas las están, bueno, ya ves que los mexicanos somos, de repente somos más artesanales que industriales, ¿no? Pero sí tenemos problema de proveeduría. Y dime, ¿cómo lo sientes o qué sientes de este problema y a qué nivel es este problema? Creo que tenemos que partir la proveeduría en dos, en proveeduría de procesos y proveeduría de productos, ¿okay? En lo que estamos mal es en la proveeduría de productos, ¿okay? Voy a primero hablar de esa parte. ¿Qué es lo que digo en la proveeduría de productos? Es que se ha buscado, ¿sí?, tener un impacto muy fuerte en la cadena de proveeduría o en el supply chain, como llamamos, que buscamos productos complejos, ¿sí? He trabajado en 4 o 5 empresas diferentes, que lo que veo es que la proveeduría la buscan hacer a un nivel muy alto. ¿Qué quiere decir? De yo aprobar este producto, el proceso de validación es de 3 o 4 años, lo cual te hace cansado los esfuerzos de proveeduría. ¿Por qué? Porque estamos mucho más enfocados en las ventas, vamos a decir en las victorias rápidas, ¿no? Es un punto. Otro punto sobre esa proveeduría de productos es de que el acero, más del 50% del acero, más del 50% de los textiles, más del 50% del plástico lo tiene Asia, ¿sí? Entonces, en precio no podemos competir. ¿Por qué? Porque tienes una cadena logística muy costosa, ¿sí? Que por eso, pues, el famoso mundo de los commodities, ¿no? Entonces, ahorita lo que está pasando y lo que ha pasado es que somos muy buenos proveedores de procesos comercio exterior, de proceso aduanas, de proceso logística, etcétera. No hemos entrado como encajar
¿Qué es lo que va pasando? Podemos proveer en ciertos estados, te voy a decir Guanajuato, San Luis Potosí, lo que le llaman las interfaces con el cliente, no el producto es interfase con el cliente, lo que es el producto tangible, vamos a decir en un carro, ¿sí? Parte del tapete, parte del acelerador, etcétera, ¿no? En otros hemos generado un poquito más allá lo que no es el producto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es de que la vocación que hemos creado, Enrique, ha sido una vocación más hacia procesos que hacia productos. Pero no es vamos a decir, porque hemos querido, sino porque no tenemos tanto acceso a todo lo que es la materia prima. Otro de los puntos también que tenemos es de que no estamos acostumbrados a invertir, ¿sí? Ahorita si ponemos en el contexto nada más, cada año todo lo que es el comercio exterior, todo lo que viene afuera de México, invierte en México unos 3 a 5 billones de dólares en activos fijos nada más, ¿sí? Eso no es natural en una empresa mexicana. Estamos acostumbrados a no invertir en esa parte, vamos a decir, súper tangible y de tecnología. Y finalmente también tenemos que ver es de que muchas de las inversiones de investigación y desarrollo pues no las tenemos en México, no las vamos a tener fuera de los países y creo que nos hemos enfocado más en procesar lo que nos mandan en vez de cuestionar lo que nos mandan. Ahorita lo que sí veo en ciertos sectores, uno de ellos es el médico, otro de ellos es el automotriz y pues, lo que es hacer maquinaria ya están desarrollando en México la proveeduría y yo lo que veo ahorita 2022, finales de 2022, ya van a salir al mercado con proveeduría regionalizada, ¿no? Pero esto es muy empujado por el comercio. Bien, mira, por ahí entran pues las cadenas productivas, ¿no? Porque pues México, yo me acuerdo en algún tiempo íbamos a agarrar el programa a Tijuana, cuando teníamos nuestro primer presidente, por ahí nos invitó, grabábamos en Tijuana y luego pensamos en grabar en México, ya teníamos inclusive alguna cadena interesada en el programa. Sin embargo, desde aquel entonces o desde siempre, no hemos logrado ligar la proveeduría mexicana con la proveeduría que se exige a nivel internacional, porque pues el problema de hacer estas cadenas productivas es que los contratos internacionales prácticamente se basan en calidad, servicio y precio. Entonces, de alguna manera no le hemos podido dar el clavo, no se han logrado el financiamiento exclusivamente para esto, no sé, dame tu opinión, porque sí es un punto, yo creo, clave para poder anclar a la grande, a la mega, a la mediana, cuando menos. La pyme vamos a dejarla por un lado, porque tiene otros puntos, pero yo siento que la grande todavía tiene probabilidades de moverse porque no hemos logrado las cadenas productivas. ¿Qué piensas de esto, Luis Manuel? Mira, voy a poner un ejemplo. Sale más barato mover un camión de Calexico a Washington, ¿sí? Un flete, que Mérida a Mexicali, ¿no? Entonces sale casi 3 veces más caro, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Sí podemos generar proveeduría dentro del país, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es cambiar un poquito el chip, de enfocarnos, ¿sí? Ahorita somos muy buenos en la velocidad del mercado. Nos manda una empresa, rápidamente estamos produciendo producto para el mercado. Pero no nos hemos enfocado en entender, ¿sí?, el producto en sí, ¿okay? Sabemos ensamblarlo, sabemos manufacturarlo, etcétera. Pero como estamos tan lejos de los clientes, ¿sí?, la proveeduría que se pudiera generar para esa mejora, pues no la entendemos, ¿no?, porque estamos en el día a día. Ese es un aspecto. El número 2 es, si vemos en la cadena productiva, ¿sí?, ahorita decías, tú sabes que es entregas, calidad y costo, los 3 elementos que nos tienen, ¿sí?, que nos definen, ¿sí? Muchos años vendimos a México mal vendido, ¿sí?, porque es barato producir en México, ¿sí? Nos íbamos en el costo, ¿sí?, a lo más barato que la mano de obra, ¿sí? Pero si quebramos el costo de 3, te das cuenta que la mano de obra no es ni el 10% del costo, ¿sí? Entonces, fue tanto el impacto que hicimos a mándame volumen en vez de mándame específicos, ¿sí?, o mándame procesos específicos, que nosotros mismos nos alejamos de la proveeduría. Esa es una.
Otro de los puntos, el tercer punto es, la educación que estamos teniendo es muy buena, ¿sí? Tenemos muchos graduados, ¿sí? La cuestión es de que el tipo de educación que generamos, y voy a poner el país comparado con Querétaro, ¿sí? Querétaro, Guanajuato, el tipo de educación que se está generando en esas universidades es específico para entender el componente, lo que está dentro del componente y cómo generas producto diferente. Desafortunadamente aquí, Enrique, los componentes que se consumen en este sector están o en el plástico, o en el acero, o en el textil, ¿sí? Entonces tienes que ir a comprarlos fuera de esta zona, de este país, y manufacturarlos acá. Entonces sí podemos generar proveeduría. Si nos vamos un poquito a un aspecto diferente, algo de la proveeduría se va a generar en México, pero ya por el contexto, ¿sí? Ahorita China sigue teniendo el arancel que impuso el presidente Trump hace unos años. Entonces, para China poder vender en Estados Unidos, pues tiene que traer el producto a México. Entonces vamos a indirectamente vamos a generar proveeduría para Estados Unidos de productos asiáticos de energía. Cada día creo que es una mezcla entre el contexto donde está nuestro país, ¿sí? La inversión en activos fijos que tenemos, y también un poquito ya cambiarnos, vamos a decir, buscar no la empresa tan grande, ¿sí? Sino la empresa que viene a invertir. Puedo dar ejemplos de empresas aquí en México que ya tienen su departamento de investigación y desarrollo, ¿sí? Así es. Tienes empresas como Moros, y tienes empresas en Monterrey que lo están haciendo, pues, pero si te pongo de las 6,000 empresas, ¿cuántas tienen investigación y desarrollo? Creo que 150, y me estoy yendo a un proceso muy extremo, ¿no? Entonces, sí, es muy poco lo que estamos viendo y seguimos viendo ahí. Muy bien. ¿Marco? Claro, hablaste de inversiones. ¿Qué sigue? ¿Qué viene? Ya hay una recuperación, el empleo ha superado el post-crisis pandémica, ya superó el pre-pandemia. ¿Qué alcanzas a ver, Luis, en el sector? ¿Qué inversiones vienen? Seguramente habrá algunas que están todavía en proceso de cocinarse y no se pueden compartir, pero ¿ves que viene algo en el futuro cercano para seguir creciendo al sector? Mira, sí, lo que se plantea ahorita es, Estados Unidos está planeando crecer un 10% toda su economía, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vemos en el sector de manufactura de México es, va a crecer un 5 al 9%, 5 al 10%, ese es el rango que se tiene. ¿Por qué? Porque la manufactura fuerte de Estados Unidos está en México, ¿sí? La vocación fuerte de manufactura está en México. Entonces va a ser algo natural. Lo que te quiere decir ahí es de que de los 3.100.000 que te digo, pues vamos a tener a lo mejor 3,5 millones al final del año de empleo. Eso es por un lado. Número dos es las inversiones. Ahorita sí hay algunas en puerta, ya hay algunas identificadas por la Secretaría de Economía. La cuestión ahorita que tenemos que ver es post-elecciones, ¿no? Es ¿qué viene después de? Ahorita tenemos que alinearnos como país en un tema que es energía, ¿sí? No puede ser posible que Estados Unidos esté con un enfoque muy alto a los carros eléctricos y México, que es proveedor de muchas partes de carros, pues siga trabajando en otra dimensión, ¿no? Hay crecimiento, las inversiones ahorita se ven, pues más que todo en activos fijos, Marco, en cómo ser lo más productivo, cómo llegar más al mercado, ¿sí? Tenemos que analizar un poco más a fondo nosotros, es de eso que está ahí, cómo cumplo con el TEMEC. Y lo que vemos nosotros es de que tanto Canadá y Estados Unidos van a empujar bastante por el TEMEC, y nosotros tenemos que estar en esa parte de cumplimiento, ¿sí? Y que se logren, vamos a decir, los acuerdos que se tienen para los primeros 6 años de la revisión. Bien. Hablas del TEMEC, ¿no? El TEMEC, en teoría, estamos hablando de un tratado con muchas posibilidades de éxito, porque nos da la posibilidad que antes no teníamos, porque el Telecán nos dejó con el sabor de boca de que toda la inversión, todas las franquicias entraban a México y México no hacía nada para llevarse a Estados Unidos. Ahorita, yo no sé, pero estaremos en pláticas pronto con este tema, porque el TEMEC, pues, hay algunas inconformidades de la gente por allá en Tamaulipas, creo que traemos algún problema, y
Bueno, aquí la cervecería también fue todo un asunto de que, bueno, pues no pudo trabajar, una inversión de muchos millones de dólares, y creo que también se irá a una, pues a alguna sala ahí donde se trate este asunto. Bueno, todas estas piedritas en el camino, todos estos asuntos, ¿tú crees, Luis Manuel, que no nos van a perjudicar? Que el TEMEC va a caminar, va a venir inversión, México va a seguir siendo el proveedor número 1 de Estados Unidos, como lo hemos sido, pues, cuando menos en los últimos años, después de que se retiró China, de Estados Unidos. ¿Cuál es tu punto de vista aquí? Mira, creo que lo primero que tenemos que ver nosotros que estamos en el lado no político, vamos a decir fuera, ¿sí?, del gobierno, es de que el TEMEC ya no tenemos que verlo como, tenemos que verlo, vamos a decir, como un ente solamente, como si lo tratáramos de ver como un solo país, ¿sí? Okay. ¿Por qué México sí lo va a cumplir? ¿Sí? Cuesta muy caro no cumplir el TEMEC, ¿sí? Ese es un aspecto sumamente importante y hace no productivo a Estados Unidos y Canadá que México no cumpla con el TEMEC. Te voy a decir por qué. Si nos vamos a la manufactura de Estados Unidos y Canadá, sus mejores años fueron los 85 al 92, por ahí. ¿Sí? Esos fueron los mejores años. Todo lo que ellos hicieron fue moverlo afuera. Gran parte vino a México, la otra gran parte se fue a Asia. Entonces, lo que vemos con el COVID es de que tienes un impacto de la proveeduría que venía de Asia, que tardaba meses en llegar las cosas, los costos de inventario eran muy altos. Entonces, ahorita hay algo que ha estado gestionando mucho el gobierno de Biden, es cómo genero proveeduría dentro de este sector, dentro de este ente que decíamos que es el TEMEC. Ese es un aspecto. Número 2, si el TEMEC viene a regular algo muy diferente, ¿sí?, aspectos sindicales, viene a regular los aspectos de energía, viene a regular los aspectos de comercio exterior, viene a regularlos, pero México tiene una ventaja donde tenemos que salir un poquito, vamos a decir, de este contexto y decir, México tiene más tratados internacionales que Estados Unidos, tiene más tratados internacionales que Canadá. Entonces, si empezamos las empresas que estamos dentro de México o en esta zona a buscar cómo traer producto y cómo ser, vamos a decir, como el que recibe y distribuye esa parte económica, nos puede ir bien. Te decía que nos sale muy caro no cumplir porque el gobierno de Estados Unidos, ustedes saben, los estímulos que dio ahorita con el tema de la pandemia fueron inmensos, ¿okay? Tiene que recuperarlos de una manera. Si no lo recupera de una manera productiva, que es con parte de la manufactura, parte del comercio, pues va a generar una inflación que no va a poder Estados Unidos con ella, ¿no? Ahorita, pues, ustedes saben, antes los préstamos eran a 3% de interés, ahorita los préstamos van del 10 al 25%, ¿no? Que eso en Estados Unidos no es normal. Lo que te quiero decir aquí es, en México vamos a tener que adaptarlo. Algunos estados vamos adaptándolo más rápido, el TEMEC, pero ya más que todo porque los corporativos nos dicen, ¿sabes qué? Tienes que cumplir, ¿sí? El TEMEC se firmó en julio de 2020. A partir de julio de 2020 o cumples o no cumples, ¿sí? Y estos temas, Enrique, van a seguir por ahí, pero creo yo que esta política que hemos tenido económica dentro de México, nuestra correlación es muy alta con Estados Unidos, nuestra correlación es de 0.70, ¿sí? ¿Qué quiere decir? De cada dólar que se distribuye, 70 dan vuelta entre nosotros, ¿no? Así Cuando previo al NAFTA era del 0.15, o sea, de cada dólar 15 centavos medios interconectaban, entonces hay una dependencia muy sólida. Muy bien. Marco. Una vez que se empiecen a generar estas inversiones, la otra parte que pudiéramos empezar a ver con cierto nivel de riesgo es el encontrar el talento disponible para la industria, dado que también hay una transformación de la juventud, ¿no? Hay mucha juventud que está encontrando otros mecanismos para generar ingresos. Las redes sociales, el uso del internet ha permitido que mucha gente pueda generar ingresos sin salir de su hogar. En ese sentido,
en las proyecciones que ustedes estén haciendo, Luis, ¿qué alcanza a anticipar? ¿Van a poder tener el talento que necesita la industria? ¿Qué va a suceder? ¿Va a empezar a haber algún tipo de reconversión, de traer gente de algunas otras partes? ¿O qué es en lo que están pensando? Mira, es una excelente pregunta, Marco. ¿Qué va a suceder ahorita? Sí va a haber una reconversión porque el talento ahorita ve a la industria de manufactura como algo tangible, ¿no? Cuando ahorita lo que está de moda es lo intangible. ¿Sí? Lo que nosotros vemos que va a ser natural y reconversión, va a haber mucha automatización, ¿sí? Porque ahorita la mayor parte de la, vamos a decir, de la disponibilidad laboral que puedes encontrarte prefiere trabajar en servicios, ¿sí? Que en procesos, que en productos o procesos, ¿no? Entonces, estamos viendo un alto impacto a servicios. Pero los servicios, pues ningún país puede nomás vivir de servicios. Entonces, lo que nosotros vemos es, se va a reconvertir, a hacer más automatización. El apartado que trae el TEMEC de homologación de salarios es algo que ya se prevenía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entre más automatizas, más grado de especialización tienes y más caro es el asociado que está ahí. Entonces, eso va a ser gradual. Pues yo diría, no es algo que nos tengamos que preocupar ahorita, porque es gradual y se va llevando. Lo que sí vemos es que, lo hemos visto en muy pocas universidades, Marco, que se preocupan realmente los maestros por entender qué pasa en el sector. ¿Sí? Ahorita tenemos maestros que pues, nunca han estado en un piso de producción, ¿sí? No conocen una máquina y enseñan, vamos a decir, teóricamente lo que está sucediendo. Algunas zonas del país he visto que algunos presidentes o empresas dicen, ¿sabes qué? Pues te voy a entrenar a tus maestros en vez de a los alumnos, ¿no? Para que te escala es un contexto diferente. Entonces, el talento, lo que vemos, y tú bien lo sabes, vamos a decir, por trayectoria, es el talento se mueve donde él quiere, ¿no? No lo puedes retener, pues tienes que generar un contexto donde él siga evolucionando, ¿no? Entonces, ahorita sí nosotros estamos viendo que a ciertas plazas, ¿sí? Por ejemplo, mucha gente de California se está yendo al Bajío, ¿sí? Porque el Bajío está teniendo el boom que tuvimos en Baja California hace muchos años nosotros. Entonces, ahorita esa parte educativa, 3 idiomas, por ejemplo, cuando antes 2 idiomas era lo normal en lo que vivíamos. Entonces, que mucho y también la flexibilidad, ¿sí? De que puedas hablar idiomas diferentes. Idioma me refiero a, puedo ser financiero, puedo hablar de operaciones, puedo hablar de calidad, pero también tengo que empezar a hablar de mercado, pues tengo que hacer un análisis de qué pasa afuera para poder dar más valor agregado dentro del proceso. Interesante, gracias. Fíjate que estás hablando de un tema muy interesante porque sí se están yendo las empresas y al centro del país o alguna parte, llámale un Querétaro, llámale un San Luis Potosí, un Guanajuato, pero es que también hemos perdido nosotros competitividad porque el salario mínimo nosotros lo hemos subido prácticamente como lo ha dicho el gobierno de la República, ¿no? Es decir, nosotros en la frontera hemos cumplido con todos los aumentos y sin embargo no es el mismo aumento el que se da en el centro del país. Esto quiere decir que sí nos hacen perder competitividad al momento de sacar números. Ya ves que el sector de alguna manera pues cuida los centavos, no cuida los dólares, ¿no? Entonces esto para nosotros es difícil porque vamos a dejar de tener empresas si es que no guardamos o no tenemos nosotros los mismos salarios, no tenemos la misma forma de defendernos. Es decir, los costos en una empresa mega o grande, pues se vuelven mucha la diferencia que hay, ¿no? Yo te dijera, ¿tendrá eso un valor? ¿Seguirá siendo lo mismo? ¿Seguirá siendo la cercanía a nuestra defensa? Y por otro lado, voy a pegarle una pregunta que no debo de hacerlo, pero el tiempo se nos está yendo y sí me interesa platicar de las guarderías, porque la mayoría del sector del recurso humano de nosotros son las mujeres. A lo mejor no en un número muy superior, pero sí es arriba del 50%, y se preocupan porque muchas madres de ellas pues son madres solteras, no tienen dónde dejar a los niños o tienen que ir a dejarlos donde no les gusta que se queden. Es decir, es un problema la guardería, aunque son dos temas distantes, pero sí, si me haces el favor, Luis Manuel, por favor.
Mira, sobre el primer tema, sí tenemos que cambiar un poquito el análisis, ¿no? Es algo que yo he dicho con Marco, conociendo clases, ¿no? Es creo que tenemos que empezar a ver esto de una manera muy diferente. Si tenemos los elementos del costo, material, gastos indirectos y mano de obra, digamos que la mano de obra es el 10% de todo ese costo. Es una manera de decirlo, ¿sabes qué? Oye, sale económico en México hacerlo, ¿sí? Pero también otra manera es que solamente el 10% de todo ese pie, quieres decirlo, le invierte ideas a otros dos gastos, que son los gastos indirectos y el material. Entonces, sí tenemos que cambiar el análisis y no competir con el mínimo, ¿sí? Porque yo veo desafortunadamente bastantes empresarios, empresas que dicen, paga más que el mínimo. Bueno, ¿sabes qué? Ponte en el contexto correcto, ¿no? Entonces, ahorita el TEMEC va a forzar mucho por esa parte. Ahorita tú vas a ver, y ya lo estamos viendo en las empresas motrices, va a haber una escalonada tan rápida que no nos vamos a dar cuenta que los salarios en ese sector van a subir. Entonces, ¿qué sucede con los demás? Que todos los demás vamos a tener que subir, pero reacción, ¿no? Entonces, no tenemos una anticipación tan definida en cómo queremos anticipar qué es lo que sigue. Yo lo que veo, manufactura en Estados Unidos, la mano de obra es un 30% probablemente, ¿sí? O sea, todos los gastos de los ingenieros. ¿Por qué? Porque esa parte ya es más alta y se enfoca más ahí. Sí va a suceder los incrementos, es mucha cuestión de voluntades y también qué tan disruptivos queremos ser. Y también yo creo que subir el nivel un poquito, ¿no? Sobre el tema de guarderías, que tú me preguntas, mira, si las guarderías es un tema, y ahorita tú lo vas a ver en el segundo semestre del año acá con nosotros, vamos a estar haciendo algún impacto social importante de una manera súper prudente y súper enfocada, ¿okay? ¿Qué es lo que vemos ahorita? La mayor parte, como bien dices tú, un 60%, 65% de lo que es el trabajador del sector de manufactura es mujer, ¿sí? Tiene que cumplir con 3 cachuchas en la empresa, como madre, pilota de la casa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? La guardería es una ayuda, ¿sí? Pero tienes que tener una guardería educativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a romper el esquema de que nada más te cuida el niño, que nada más te protege esa parte. Sí, yo estoy súper a favor. El tema que tenemos que ahorita evaluar es cómo lo hacemos más prudente para la persona, la madre que lo está requiriendo, o el padre que lo está requiriendo, y también cómo a ellos les quita y les alivia un poquito más esa parte educativa, si quieres llamarlo educación financiera, si quieres llamarlo planeación, si quieres llamarlo prevención, si quieres llamarlo que ellos ya vean por su hijo, no nomás en esta etapa de su vida. ¿Qué sucede ahorita, Enrique? Es que podemos generar muchas guarderías, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando el niño pasó a primaria? ¿Qué pasa cuando el niño pasó a secundaria? Entonces, tú ves que la mayor cantidad de deserción de los jóvenes es en esas épocas, porque no está la presencia del padre, ¿no? Entonces, ahorita es una muy buena pregunta lo que me haces. Creo que tenemos que avanzar bastante más y entendemos ya ahorita algunos procesos más flexibles que el gobierno está poniendo, pero bueno, sí, pronto podrás escuchar un poquito algunos de los flash que vamos a estar haciendo ahí, porque van en ese enfoque. Muy bien. Marco. Pues como bien dices, Enrique, nos estamos acercando ya a la parte final del programa y además de agradecerle a Luis Manuel todo esto que nos ha compartido, a mí me gustaría sentar la oportunidad del compromiso para que precisamente en el segundo semestre, cuando ya nos has dicho que vienen cosas importantes, interesantes, nos podamos volver a sentar a platicar, porque definitivamente hay mucho más que abordar. En efecto, creo que hay que dar una solución distinta al tema de las guarderías, algo más integral, pero también, como bien lo dices, no solo las guarderías, sino también en las instituciones educativas tenemos que provocar una mayor interacción para que puedan formar el talento que se necesita y, por otra parte, empezar desde el interior de las empresas a encontrar esquemas de empleo hacia los nuevos profesionistas en diferentes maneras en las que lo estamos haciendo en la actualidad, porque esos jóvenes quieren otro tipo de conceptos, ¿no? Proyectos más cortos para poder probar una parte, probar en otra parte, y que eso pudiera no necesariamente verse como una rotación, sino como una planeación de la empleabilidad del talento
en un contexto completamente distinto al que tenemos. Y por último, confirmar contigo, Luis, este efecto que finalmente sí está impactándoles de la rotación. Me gustó que dijiste no hay que retener, estoy a favor, hay que buscar formas de provocar la permanencia. ¿Están buscando estrategias para que la gente quiera quedarse y no tenga que quedarse? Sí, de hecho, tenemos una visita de 2 semanas a Ciudad de México, es específicamente sobre eso, ¿no? Es algo que tenemos en la pandemia, Marco, es muchas veces el asociado te agradece más lo que haces fuera de las 4 paredes de la empresa, lo que haces afuera por él, que lo que haces adentro por él, ¿no? Porque lo que haces adentro por él, pues ya es donde todos competimos, ¿no? Si quieres decirlo, es el océano rojo, ¿no? Sí, es un given, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a ver qué le preocupa a él allá afuera, fue lo que empezamos a entender, ¿no? Entonces, creo yo que solamente necesitas algunos, dicen en Estados Unidos, unos hints, si algunas digan va para allá, entonces todos queremos lo mismo, todos queremos la certeza de que va a haber trabajo mañana, pues, y que va a haber un trabajo remunerado, que no me va a preocupar, ¿no? Entonces, ahorita la rotación, pues la vamos a seguir viviendo conforme sigamos solamente moviendo, vamos a decir, la balanza poco. Algo que nos van a dejar mentir los gerentes de planta y contralores, gerentes de recursos humanos, es entre más rotación tienes, ¿sí? Pues no es de que te cuesta mucho generar y traer gente, no es, te cuesta muy caro hacer tu producto. ¿Sí? Entonces creo yo que si partimos del otro aspecto, cuánto me cuesta hacer mi producto bien, tu inversión es diferente de este lado, ya estás hablando de un retorno de inversión en vez de un gasto. Cuenten con ello los dos, gracias por el espacio, sí, me agendo, estoy con ustedes este tercer trimestre, lo vamos a lanzar ya pronto, van a verlo y es a nivel nacional también, entonces vamos a agarrar ciertas plazas muy específicas y ahorita gracias a Dios bastantes presidentes a nivel nacional ya se han acercado conmigo, han puesto cosas en la mesa que uno no alcanza a ver cuando está en la frontera, ¿no? Para uno en la frontera ir a cruzar es algo natural, para ellos no es natural, pero hay otros dolores, ¿no? Entonces vamos a estar trabajando, entreteniéndonos en ese aspecto. Muy bien. Yo tengo algunas preguntas antes de que nos quedan unos minutitos todavía. Quiero aprovechar el outsourcing. El outsourcing cambió las reglas, pero existe mucho outsourcing en nuestro sector, porque tenemos todo el área de vigilancia, tenemos el área de comidas normalmente, tenemos el área de limpieza, a lo mejor tenemos alguna otra área ahí, ahora con la pandemia de desinfectar o de sanitizar todas estas áreas. Platícanos un poquito cómo quedamos nosotros en el outsourcing. ¿Nos impacta, no nos impacta? Mira, sí hay un impacto. Si nos vamos a ver todos estos productos secundarios, o servicios secundarios, perdón, tienes como un 20% de todo ese costo que estamos platicando previamente ahí, entre guardias, limpieza, de transporte, etcétera, ¿no? Entonces, sí tiene un impacto. El impacto principal no es cumplir. El impacto principal es que vas tú a llevar tus documentos y te lo va a validar alguien en una dependencia en México, ¿no? Entonces, ese es el cuello de botella que vemos nosotros. No vemos mal la regulación, lo que se planteaba en un inicio es que desaparece el outsourcing, ¿no? Entonces, el gobierno federal fue inteligente de esta parte, no puedes desaparecer el outsourcing en un contexto temético. Porque dices, ¿sabes qué? Como que se hay outsourcing en Estados Unidos y en Canadá, pero en este socio comercial no hay outsourcing. Entonces, se acota, vamos a decir, a tu actividad preponderante, ¿sí? Todos esos temas que ya conocemos, cómo te facturo el servicio, etcétera. Si hay un impacto ahorita, Enrique, la cuestión es de que ya las empresas, lo que hemos visto, lo han adaptado, ¿sí? Ahorita vamos a empezar a ver esto en unos meses con la industria automotriz, porque va a empezar su época alta. Pero lo que hemos escuchado y platicado con la Secretaría de Trabajo, con la gente de la Secretaría de Trabajo también, ha sido una aceptación, entendemos lo que hay que hacer, ¿sí? Avísenos cuáles son las empresas, qué está sucediendo, ¿sí? Nada más, ¿sí? Acotemos los servicios, no puedes dar sobre un RFC, sobre una acta constitutiva, pues 20 o 30 servicios, ¿no? ¿Por qué? Porque al rato eres el broker de otro broker, ¿sí? ¿Qué es lo que ha estado pasando y lo que muchas veces nos lleva a esta sobreregulación en el sector de nosotros? Muy bien. Mis últimas preguntas serían el shelter. Porque el shelter también, te acuérdate que
pues le pusieron los ojos y de repente no lo veían con en buenos términos. Sin embargo, siempre han sido unas incubadoras que, pues para la llegada de muchas empresas, el primer paso es el shelter. ¿Cómo quedamos ahí? ¿Cómo ves esto en los ojos de las autoridades? En los ojos de autoridades lo veo bien y lo ven ellos bien, ¿sí? Lo que está sucediendo ahorita es la velocidad con la que se dan los permisos de economía antes, ahora es muy diferente, ¿sí? ¿Qué es lo que va pasando? Las empresas de albergue, las empresas de shelter evolucionaron bastante, ¿no? Antes te daban un solo servicio, ahora casi es súper específico, súper general, como lo quieras. Los ven bien, ¿sí? Entienden sus procesos. Ha habido mucho enfoque en cumplimiento en comercio exterior, manejo de activos. Eso no se lo tengo que decir a tu audiencia, ya lo conocemos. Ahorita lo que se está persiguiendo, tanto por la Secretaría de Economía, todo lo que son las aduanas y SAT, es de que sí se puede trabajar en un shelter, ¿sí? Siempre y cuando ese shelter tenga los controles necesarios y pueda, vamos a decir, replicar eso a sus demás clientes. Ahorita no hemos tenido una señal diferente, ¿sí? No hemos tenido una señal donde nos digan no queremos a los shelter, etc. La clave yo creo que ahorita es que con esta inversión que está creciendo, los shelters se están reinventando, ¿no? Ahorita es que si no llega mucha inversión, ¿cómo crezco lo que tengo? Entonces eso nos va a llevar a un nivel más alto como sector. Ya lo han hecho, ¿sí? La cuestión es que ahorita vamos a decir parte del flujo de los permisos no se da, pero contestando tu pregunta, no lo ven mal, no lo ven como se percibe en algunos sectores, es que no me dan permisos, ¿no? O sea, es que los permisos es que no es que no te lo den, es que están tardando mucho tiempo, ¿sí? Muy bien. Oye, es que estoy regulando, pues no, estoy regulando conforme a la ley de México, pero parte del TEMEC. Muy bien. Pues ahora sí se nos acabó el tiempo. Marco, muchas gracias. Al contrario, Enrique, Luis Manuel Hernández, pues te deseamos mucho éxito porque tu éxito es el éxito de nosotros. Yo te tengo una frase final y dice: en este mundo todo aquel que alivia la carga del prójimo es una persona de utilidad y gran valor. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. En World Traffic, agencia aduanal certificada OEA, trabajamos en lograr operaciones de comercio exterior exitosas, con la prontitud y atención que nuestros clientes necesitan. En World Traffic, contamos con una robusta plataforma informática que, combinada con nuestra experiencia, conocimiento técnico y logística, te darán la seguridad y confianza de cumplir con la rigurosa normatividad del comercio exterior. En World Traffic, queremos acompañarte durante todo el trayecto. En World Traffic, tu confianza es nuestra prioridad. World Traffic, tu agencia experta. Visítanos